Bueno, lehen entzuten da? Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko ona gerturatu zeaten guztioi. Bakizue uz eta bizi plataformak egin duen edo ari den lana egiten, eta pixkat horren inguruko kronograma bat berriak zareten nuentzako zerrek eraman gaituen hitzaldi honetara jakin dezazuten, ez? Uz eta bizi plataformak eta herritar asko, eta bai udalen izan garen pertsona askok prentsarengatik enteratu izan ginen proiektu honen ingurun sortatu ziren lehenengo albisteak. Otsailean aldea, Plasti Energyk bere filial bat sortzen du hemen Legazpi kalean, Euskadi Advanced Recycling SL deritzona, eta orain badakigu plataformatik egintzala filial hori dirun laguntzak eskatzeko, ez? Horren ingurun, zuzendaritzakideak ditu bezala filial horrek, Carlos Prieto, enpresaren Espainiako zuzendaria. Eta martxoak aldea ebai, Jose Ignacio Asensio PSOEko ingurumenako foru aldundiako kidea dena, berak Serranorekin batera aurkeztu zuten Arcelorreko lurzoilan Polo de Innovación de la Economía Circular del Plástico deritzotena. Denok badakigu ez dela horrela, baina bueno. Egun berean, Zumarragako alkateak onarpena eman zion Arcelorreko plan bereziari, bakizue lehenengo alkateak ematen diola plan bereziari hori onarpena, eta gero udalbatzarretik pasatu behar dela. Handik aste batzuetara, udalbatzak onartu behar zuen plan berezia onarpena bertan bera geratu izan, onartutako planak ez baititu epe legalak betetzen, eta alegazioak aurkeztu zizkion EH Bilduk. Eta gero maiatza ingurun, Zumarragako beste alderdik, bai AJPNV-ek, bai EH Bilduk eta bai Elkarrekin Zumarragak, proiektuaren aurka posizionatu gintzian publikoki. Bitartean, urte honetan, uz eta bizik lanean aritu izan zuen, apiriletik informazio banaketa egin zuen, gogoratzen baseate esku horri batzuk egin genituen eta jendearen artean buzoneatu, bai Iñaki Beitia egunean eskurorri horiek banatu izan ziren, pankarta egin ziren, sare sozialak hor dauzkagu borborre bai, eta gero gogoratzen bazeate bai Santa Isabelen eta horretikan banatu izan genituen sapiak Zumarraga urretxu bizirik jartzen zuena. Maiatzak alde bai, hauteskunde garaiak iritsi zela medio, Zumarraga eta urretxun Asensio izan genuen, eta Hugo Moran delakoa Secretario de Estado de Medio Ambiente. Arcelorren bertan entzuten beraien kanpaina, eta konprobatu izan genuen modun, albeste alderdik gai hori mahai gainean jartzea lortu genuela. Behaiek esaten zuten gaizki gen dela, ez geneukela bat ere arrazoia, baina denborak arrazoia eman digun ikuste plataformari eta hainbat alderdiei. Udal hauteskundeak izan ziela, PSOEk bakizuen bezala, gehiengoa galdu egin zuen, eta horrek plan berezia onartzeko zailtasuna ekartzen dio. Beste babesa behar duelako plan berezia aurrera eramateko, eta alderdiko gainontzeak bakizuelako aurkeztu zielako proiektuarekiko. Baita ere prentzan agertu zen, Tapia sailburuak ukatzen duela proiektua lotuta dagoenik. Serrano alkateak eta Asensio diputatuak esan zuenaren gezurtatuz. Ekainak aldea, Gipuzkoako aldizkari ofizialetan argitaratuta agertzen da, Jose Ignacio Asensiok, PSOEko lehen esan dizuedan modun, PSOEko foru aldundiko ingurumeneko departamentutik, 4.000 milioi euroko subentzioa emango dizkiola Plastic Energy Zumarragan sortu berri duen, lehen esan dizuedan modun, herriko Legazpi kaleko filialari, Euskadi Advanced filialari.
esan beharra dago, subentzio hau hasiera baten 11 milioikoa partida izan behar zela, baina azkenen 4 milioi eman behar zizkioten, aurkezturiko dokumentazio horretan, zehazgabetasun asko daudela eta akats asko bai daudelako. Bertan akats juridiko, administratibo eta tekniko pila zeudelako. Bataz beste esango izkizuet, guretzako nabarmenenak dienak, ez? Ez da bat ere zehazten plastikoa nondik aterako duten, ez da zein plastiko mota. Ez da zehazten zer egingo duten pirolizi oil horrekin. Ez da agertzen ere enpresarik beraien produktua erosteko konpromisorik duenik. Eta beste hainbat. Eta oain ez luzatzeko, horretan sartuko, ez? Baina jakin dezazuten bai, urrian, ezoiko udalbatzar bat egiten dutela, ateko atxetik, korrikan eta presaka eta aldundiko subentzio hori behar dutelako kobratzea esango nuke, eta beraien epea markatuta zegoelako urriaren 30erako esan dizuedan filial honek aurrera hasi behar duelako. Baina PSOEk ate-joka eukitzen du udalbatzar horretan, ze bai AJak eta bai EH Bilduk kontra aurkezten die plan berezia aurrera eramateko, eta alkateak esaten du plan berezia ez dela puntu hori udalbatzarretik ateatzen du, ez plastik energiko inguruko gauzetatik, baizik eta foru aldunditik beste gauzengatik esaten diotelako gaizki egin dagoelako plan berezia. Baina uz eta bizik eta alderdi askok bakigu gauzak ez diela horrela. Gainera, gogoratu behar dago, egun horretan alkateak alderdikok eta bai publikoan garenek ikamika hasi geniolako, momentu baten berak, bere hitzetan, eta grabatuta dago, berak esan zuela, hasta el día de hoy no hay nada atado, ni va a haber nada atado con plastik ernei. Eta bere hitzak hor daude grabatuta. Handik aste batzutara, gogoratzen bazeate, Mikel Serranok, Diario Baskon eta hainbat hedabideetan, hitz hauek esaten zituen. El PSOE mantiene su apuesta por el polo de innovación de economía circular del plástico en la antigua Arcelor. Baina, este plan especial está diseñado para constituirse como un polo de referencia de industrias verdes y sostenibles, independientemente de la solicitud de Plastic Energy. Lehenengo aldiz, bebai, beraiek zalantzakin aurkeztu dutela proiektua. Azkenik bai esateko, bai plataformari eta bai herritarrei, iritsi zaintzaigu Plastic Energy proiektuari bertan bera ustea erabaki duela. Uko egin diola, egia da, uko egin diola diputazioko 4.000 euroko subentzioari. Eta alderdi batzuk bazekitela, udalak bazekiela, eta ez erresaten ez dutenez, plataformatik idatzi bat egin genuen, sartu genuen udaletzen, eta gaur arte erantzunaren zai gaudela esan behar dizuegu. Guzti hau esan da, eta guzti rekorrido hau bukatu da gero, honek ekartzen gaitu itxaldi honetara, ez jakintasunera. Azalpenak emateko erantzunkizuna uste dugulako udaletxearena dela momentu honetan, udaletxearena eta PSOE-rena batez ere, eta baita ere izan laikela multinazionala honena ebai, baina guri herriari dagokionez uste dugu udalak eta PSOEk erantzunkizuna hartu behar dutela. Eta orain gaur egun, garen momentuan dela eta zalantzak edo galderak sortzen zaizkugunak orain dira, zer da benetan Arcelorren egin nahi dutena, ekonomikoki bideragarria den edo ez, dioten modun bezala 50 lagunentzako edo gehiagontzako dion bezala alkateak lana sortuko dutela, guk badakigu Alcalá de Guadairan eta Lejidon bakarrik 10 gutxirako lana
ematen dutela enpresa horiek, eta de altas kualifikaziones gainera. Esaten duten bezala, ekonomia zirkular del plastiko Europako legeak haustuta, behaiek esatute ekonomia zirkular del plastiko, baina berez badakigu ez dela ekonomia zirkular, baizik eta ekonomia lineal. Eta hirigunean bertan konkatzen den enpresa bat onuragarria alda herriarekiko, enpresa bat eskoletatik, ospitaletik, musika eskolatik, ambulategitik gertuen dagoen enpresa, modu horretako enpresa bat. Esango dizuete bai, Andaluzian daren enpresa horiek, bere legealdia dela eta, enpresa horiek gogor, legez, erdi herrigunetik egon bar direla kokatuta 4 kilometrotara. Eta PSOEk eta Mikel Serranok buru, herri erdian nahi dutela enpresa kokatu. Horregatik eta tristea izaten bada ere, hemen gaur atxalden egotea, gaiarekiko, pentsatu genuen itxaldi hau antolatzea, herriari keskak eta dudak eta zalantzak pixkat laguntzen argitzeko, eta horregatik zenbait aditu eta jakinara guk baino gehiago dakitenen gara, jodegu zuekin hitz egiteko. Bueno, tenemos con nosotros a Santiago Martín, que es doctor en Tecnologías del Medio Ambiente y miembro de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón. Santiago forma parte de la plataforma de Gijón, que ha estado también peleando en contra para paralizar la planta de pirólisis de plásticos en Gijón, y bueno, y nos va a hablar un poco de su experiencia. Sin más, le doy la palabra a Santiago y a ver lo que nos cuenta. Venga, Santiago. Muchas gracias, Albert. Pues sí, a ver si resulta de interés, ¿no? Os voy a hablar un poco de la experiencia nuestra con un proyecto que entiendo que es bastante similar al que se os está planteando en Zumárraga, ¿no? Porque parte de la misma situación, en primer lugar de este batiburrillo de palabras, ¿no? En el que nos están enredando. Para confundirnos, quizás, y bueno, pues dejarnos con esa imagen idílica de que todo va bien, esa imagen que me gustaría mostraros a vosotros de Gijón, ¿no? Pues una ciudad muy bonita junto a una bahía preciosa, que bueno, con unos atardeceres espectaculares, pero que dejan entrever, cuando miras hacia el oeste de la ciudad, pues la presencia de una industria, de la industria que en definitiva ha ido dando forma a esta ciudad. Una industria muy presente, una industria en primer lugar de fabricación de acero, de transformación de ese acero, de generación de energía eléctrica con carbón, cementeras, etcétera, que se ha concentrado en una parte de la ciudad y convive con la ciudad, ¿no? Convive y genera problemas no siempre reconocidos. Tuvimos la sorpresa de que la anterior alcaldesa en una comunicación hacia el Ministerio de Madrid pues hizo una reclamación fuerte y bueno, pues expresó lo que sabemos todos, ¿no? Que la zona oeste de Gijón, bueno, todo Gijón presenta importantes problemas de contaminación atmosférica y que esos problemas pues afectan a la salud de las personas, pues causando enfermedades como el infarto agudo de miocardio, la angina de pecho, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, y que bueno, que hay un problema claro de salud pública, ¿no? Sin embargo, en ese contexto, hace 2 años ahora, el Gobierno del Principado de Asturias, a través del Instituto de Desarrollo del Principado de Asturias, el IDEPA, pues nos comunicó una noticia que nos la comunicó en términos muy positivos, ¿no? Se iba a construir en el puerto del museo, en el puerto industrial de Gijón, una planta de reciclado de residuos plásticos. Hablaban de valorización química, sin emisiones. A renglón seguido hablaban de transformación térmica, ya no era química, sino era térmica, plástico. En cualquier caso, sin combustión. El proceso era un proceso nuevo, al menos para el periodista, la pirólisis, ¿no? Degrada el plástico usando calor, ni incinera ni quema el residuo. Bueno, cuando nos llega esta información, seguimos leyendo, incluso vemos que la idea es producir, a partir de esos desechos plásticos sólidos, pues producir un líquido para las plantas petroquímicas que daría lugar a productos químicos de base para generar nuevos plásticos, ¿no? En esa idea de economía circular.
Bueno, pues como digo, bueno, y la elegida sería esa empresa que ves ahí, Preco. Serían los promotores en nuestro caso, ¿no? de esta iniciativa, ¿no? Estos eran los términos, todos términos muy amigables, pero bueno, nosotros sospechamos. Nos fuimos a ver lo primero que era la pirólisis, ¿no? Y nos fuimos a una fuente que en principio, pues, bueno, no sé si objetiva o no, ¿no? El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en Madrid. Y a ver qué demonios, dónde englobaba el concepto de pirólisis. Y la pirólisis, pues lo englobaba junto a la incineración, la gasificación como una valorización energética. No la englobaba dentro de las tecnologías de valorización y reciclaje de plástico. La pirólisis no es un sistema de reciclaje, es un sistema de valorización energética, es decir, de tratamiento térmico, de incineración, lo que conocemos como incineración. Porque la pirólisis está, ¿te acuerdas esta página del ministerio que podéis consultar? Sí, es una degradación térmica en ausencia de oxígeno que va a producir tres componentes a partir de esa botella o ese residuo plástico. Va a producir un gas que va a ser rico en hidrógeno y en metano, que son combustibles, en dióxido de carbono, que en principio es inerte, sabemos que es el gas que genera el efecto invernadero, en monóxido de carbono, ahí ya empezamos a tener problemas, y en compuestos orgánicos volátiles, ahí tenemos muchos problemas. Se va a generar aparte de ese gas un residuo líquido, básicamente hidrocarburos de cadenas largas como alquitranes, y un residuo sólido con un alto contenido en carbón y con presencia de metales pesados. Insisto que esto es información oficial. ¿Para qué se puede utilizar estos subproductos de la pirólisis? O no subproductos, estos productos, porque la pirólisis lo que pretende es generar ese gas, ese líquido y ese sólido. Pues el líquido y el gas se pueden utilizar para ser quemados a través y generar, por ejemplo, energía eléctrica. Y en cuanto al sólido, pues también para ser quemado. Lo que pasa es que precisamente por ser sólido va a ser más difícil y lo que sugiere o una de las tecnologías que menciona el ministerio pues es el ser incinerado en plantas cementeras. Es decir, todos los procesos de la pirólisis van encaminados a obtener productos que van a ser objeto de incineración posterior. Por eso la pirólisis es un tratamiento térmico como lo es la incineración. Sencillamente es una tecnología para facilitar la incineración de los residuos. Y es una tecnología que los que bueno, hemos trabajado en la materia conocemos desde hace muchísimos años y los que no, yo creo que también, quizás, ¿no? A poco que hagan memoria. Viviendo en una ciudad como Gijón, en el País Vasco también tenéis buenos ejemplos donde tenemos la industria del metal, ¿no? La siderurgia, pues conocemos las baterías de coque, que son instalaciones que no englobaríamos desde luego dentro de lo que llamamos economía verde ni circular, ¿no? En las baterías de coque son hornos pirolíticos, donde transformamos el carbón mineral, eliminamos la humedad que pueda contener, extraemos los gases que puede contener, los quemamos, extraemos los alquitranes, los líquidos que pueda contener y nos quedamos con el carbón sólido de más alto poder calorífico precisamente para al final en esa industria extraer el hierro del mineral, ¿no? ¿Es peligroso para la salud la pirólisis? Y más la pirólisis aplicada a plástico. Bueno, pues hay que irnos un poco a qué es el plástico. Nosotros en nuestra lucha contra esta planta, evidentemente tuvimos que comunicar lo que os voy a comentar ahora, pero no centramos el debate en lo que os voy a comentar ahora. Reclamamos el principio de precaución. Como os voy a comentar, sí hay riesgo para la salud. Es evidente que lo hay mucha documentación de que lo hay. Y de hecho hay muy poca de plantas de la escala que se están proponiendo, ni siquiera de que existan plantas de esa escala y mucho menos de que esas plantas estén funcionando correctamente. Pero bueno, hay que entrar al debate, pero como os diré después, creo que hay más debates alrededor que no solo enfrascarse en un debate muy técnico que no llega a la población. En cualquier caso, lo que la población puede entender es, primero, que cuando hablamos de plástico, en general, bueno, se habla de distintos tipos de plástico. Hablamos de polietileno de alta densidad, baja densidad, poliestireno, polipropileno, el PVC. Este último, el PVC, hace referencia al cloro y ya sabemos que por ahí puede haber problemas si quemamos el PVC, ¿no? Porque el cloro es un agente tóxico que todos conocemos, ¿no? Desde echarlo en una piscina bueno.
Pero es que el plástico no es solo esto que estoy diciendo. Eso sería el plástico puro, pero me atrevería a decir que en el mercado no hay plástico puro. En el mercado, todo el plástico que nos llega lo queremos con un color. El color se obtiene mediante unos aditivos y lo queremos con unas propiedades. A veces queremos que el plástico sea flexible, otras veces que sea rígido. En general queremos que si le da la luz con los rayos ultravioletas no se degrade de forma rápida. A veces queremos pues, que si en presencia de calor, incluso de llama, que no arda de forma inmediata. Incluso puede ocurrir, como en los invernaderos, hay quien añade a los plásticos de invernadero pues, compuestos tóxicos para los insectos, ¿no? O sea, insecticidas. Entonces, el plástico no es solo ese polímero. El plástico es mucho más. No hay dos plásticos en el mercado iguales y todos estos aditivos son centenares, miles de aditivos los que hay. Basta hacer una búsqueda en Internet y encontraremos la industria química vendiendo estos aditivos. En una planta de pirólisis vamos a coger ese plástico y lo vamos a meter en un reactor cerrado, es verdad, sin presencia de oxígeno o evitando la presencia de oxígeno a la medida de lo posible, y lo vamos a calentar mucho, 500, 800 grados centígrados, para lo cual utilizaremos un combustible. En el reactor va a quedar un residuo sólido, que es ese carbón de coque, ese coque. Pero en ese coque va a arrastrar las toxinas. El ministerio nos decía la presencia de metales pesados, por ejemplo. Se van a generar unos gases y esos gases los vamos a enfriar. Al enfriarlos, vamos a destilar un líquido. Esos van a ser los alquitranes. También va a haber toxinas allí. Parte de los gases también nos generarán aceites que también arrastrarán toxinas y parte de los gases no los podremos condensar, no los podremos llevar a estado líquido, con lo cual, ¿qué haremos con ellos? En la mayor parte, si no en todas las plantas de pirólisis, como son deficitarias desde el punto de vista energético y económico, esos gases son incinerados. Es decir, el combustible para el reactor pirolítico no solo es un combustible digamos, externo, sino que se utiliza el propio gas que se genera en el proceso, con las dioxinas, las toxinas que arrastra ese gas. Toxinas que estaban presentes como aditivo en el plástico y que también se han generado por reacciones químicas en el reactor. El aceite, en principio, va a ser utilizado, como decíamos también antes, como combustible, como decía la página del Ministerio, aunque es verdad que, al menos en condiciones de laboratorio, ese aceite podría ser llevado a una instalación industrial y mediante un cracking obtener materias primas para obtener más plásticos. Esto es la teoría. En ensayos de laboratorio, pues se confirma, pero en los ensayos de laboratorio con condiciones muy controladas. En plantas industriales, pues, ¿cuál es el problema de eso, de reutilizar ese plástico, esos aceites obtenidos de la pirólisis para obtener nuevo plástico? Que está arrastrando esos productos químicos que añadimos a los plásticos de partida y que pueden ser interesantes para el nuevo plástico o no, porque de hecho esos productos van a ser una mezcla. Porque es imposible que en un vertedero, si visitáis un vertedero, entenderéis por qué, pero os lo podéis imaginar con la cantidad de plásticos y de toneladas de basuras que llegan, que nosotros separemos no solo el plástico que sea de polipropileno, por poner un ejemplo, sino encima el que lleva como aditivo, el aditivo que deseamos para generar un nuevo polipropileno. ¿Entendéis? Estarán mezclados distintos aditivos que van a estar presentes en ese aceite. La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos pues, nos sorprende o no nos sorprende con citas como estas que os pongo aquí, ¿no? Pues, independientemente de la categoría de proceso, la pirólisis puede generar alquitranes, aceites, partículas, compuestos reducidos de azufre y nitrógeno y contaminantes atmosféricos, ¿no? Incluidos los hidrocarburos aromáticos policíclicos altamente tóxicos, ¿no? Incluso la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos pues, cita pues, como en 2020 y años anteriores las pocas plantas de incineración pirolítica de Estados Unidos pues, incumplieron la normativa respecto a la emisión de contaminantes atmosféricos. ¿Qué riesgos hay para la salud? La lista la veis en las letras, en las palabras escritas en la parte superior derecha, ¿no? Pues los productos que se generan
tanto en el residuo sólido como en emisiones a la atmósfera, pueden ser cancerígenos, pueden ser tóxicos para la reproducción, tóxicos para el desarrollo embrional, neurotóxicos, algunos son persistentes, otros bioacumulativos en las grasas de animales y de las personas, causantes de enfermedades hepáticas, cardiovasculares, respiratorias, renales, cutáneas, para la piel, incluso para los ojos, problemas oculares, ¿no? Y veis en la tabla, pues señalada con una X en cada caso, ¿no? Pero por desentrañar un poco esta también sopa de letras, porque es el problema de meterse en este debate, ¿no? Que resulta tremendamente técnico, ¿no? Pues tenemos la presencia de esos metales pesados, algunos nos pueden sonar como pues yo qué sé, el mercurio o el arsénico o el plomo, ¿no? Presentes en esos residuos sólidos o en los gases de la pirólisis, ¿no? Los compuestos orgánicos volátiles, que son muy peligrosos, que quizás en esta lista el que más os pueda sonar es el benceno, que se genera también en las baterías de coque de la industria siderúrgica. Y bueno, también os puede sonar las dioxinas y furanos, que son compuestos altamente cancerígenos, ¿no? Es decir, tenemos un poco de todo. Y esa lista contrasta con la propaganda, ¿no? La propaganda, que para mí es la primera fase que hay que desmontar, ¿no? A nosotros el Principado pues, nos hablaba de aceite, de pirólisis, de green nafta, la nafta verde, ¿no? Preco, la empresa, nos ponía el término bio a todo, el biolíquido renovable, como materia prima o combustible, ¿no? Y bueno, pues el Ministerio pues, ya nos dice que esto es un alquitrán y es un residuo, ¿no? Cuando habla esto en cuanto a los líquidos, en cuanto a los sólidos, el Principado nos ha hablado de un combustible sólido recuperado. Y Preco otra vez utilizaba el término bio, utilizar el término bio en un plástico, ¿no? Sustituto del carbón mineral, ¿no? Pues no, es un residuo sólido para cementeras y rico en metales pesados, ¿no? El Principado incluso ignoraba, en nuestro caso, pues, la producción de gases en la planta. Preco nos hablaba de un gas de síntesis y confesaba de una manera indirecta que iba a ser reutilizado como fuente térmica, es decir, que se iba a incinerar, cosa que desde el gobierno del Principado se negó incluso en sede parlamentaria, ¿no? Aunque está plenamente confirmado ahora porque el proyecto ya está en exposición pública y el proceso incluye la incineración del gas, por lo tanto sí hay incineración. Aparte de que los otros productos van a ser llevados a otras industrias para ser quemados. O sea que hay incineración en la propia planta y se genera un producto para ser incinerado fuera de la planta, ¿no? Con el riesgo que lleva por su presencia en compuestos orgánicos volátiles que advierte el Ministerio. Este, digamos, es el debate técnico, químico, sobre el proceso, ¿no? Hay más debates, ¿no? ¿De dónde sale tanto plástico? ¿Por qué tanta preocupación por el plástico? ¿Por qué en Zumárraga se está hablando ahora de una planta de pirólisis? ¿Por qué en Gijón se ha hablado de una planta de pirólisis? Y tenemos muchos más casos en toda la geografía, ¿no? de España y de Europa, ¿no? En Gijón se habló de 290.000 toneladas de plástico anuales. Yo cuando oí este número, yo sí trabajé en el sector de residuos, en concreto en gestor de residuos de Asturias, y cuando oí este número dije, esto está fuera, esto es una locura. Pero entiendo que el 90% de la gente no lo ve, porque no entiende de qué estamos hablando, ¿no? Esto hay que comunicarlo bien. Lo primero que hicimos es comparar esto con la producción de plástico en los contenedores amarillos, los contenedores de Ecoembes, ¿no? En Asturias se recuperan 6.500 toneladas, redondeando por arriba, de plástico al año. O sea, en Asturias 6.500 y vamos a poner una planta de 300.000, ¿en qué cabeza cabe? 50 veces más de plástico. ¿De dónde va a llegar ese plástico? Algo estaba fallando ahí. Incluso para dejarlo más claro a los vecinos, les propusimos este ejercicio de imaginación, ¿no? Vamos a suponer que empacamos ese plástico en balas de 1,40 metros de altura, compactadas, y las extendemos por la ciudad. La cantidad de plástico que nos llegaría en un año cubriría prácticamente medio Gijón, ¿no? Esta imagen impactó mucho porque hay que entender de qué estamos hablando. Esto es una auténtica salvajada, ¿no? Porque eso no va a desaparecer. Una planta de pirólisis o una planta de incineración no hace desaparecer nada.
lo transforma, precisamente lo transforma, lo envía a la atmósfera y ese plástico que en un vertedero es una burrada, pero no ocasiona en principio, porque no lixidia, no libera tóxicos, una vez que lo quemas está presente en el aire que respiras. ¿Quién estaba detrás del proyecto? También me pareció una reflexión muy interesante. Los medios de comunicación aquí quizás hicieron un poco menos eco de lo que nosotros descubrimos. Lo tuvimos que contar, lo contamos muchas veces, pero así como en la radio, o incluso en reportajes en televisión, periódicos, nos escucharon en el aspecto de cantidades del proceso, si incineraba o no incineraba. El quién está detrás, pues costaba más un poco que bueno, se hablase de ello, ¿no? Estaba detrás del proyecto, en primer lugar, el gobierno del Principado de Asturias, porque es quien lo defendió como un éxito de captación de inversiones y creación de empleo, ¿no? Además, englobado en una política verde, ¿no? De, bueno, pues, de economía circular, ¿no? Y evidentemente estaba la empresa Preco. Y la empresa hablaba de otra empresa, Neoliquid, que era quien les iba a facilitar una tecnología, otra empresa española, una tecnología totalmente novedosa a nivel mundial para esta planta de pirólisis, ¿no? El gobierno del Principado de Asturias, al consultar qué es lo que había escrito sobre el tema, nos encontramos de rondón, como quien dice, pues que ya había un acuerdo firmado con el grupo Preco. Acuerdo que nunca se hizo público, nunca hemos podido ver y se ha consultado también al gobierno sobre su contenido, ¿no? Aún hoy en día lo desconocemos, perdón. Además, pues nos hablaba de que, bueno, pues este éxito de captación de inversiones pues había sido posible gracias al apoyo también de otros organismos que colaboran con el Principado, organismos que representan a la sociedad civil, ¿no? Organizaciones como Compromiso Asturias 21 y Asturias Power. Asturias Power resultó ser un hashtag, ¿vale? O sea, no existe realmente, es una persona, es un hashtag en Internet, ¿no? En redes sociales. Compromiso Asturias 21 sí resultó ser una asociación, este es su presidente, Eduardo Sánchez Morrondo, una asociación sin ánimo de lucro, incluso declarada de interés público a nivel nacional, con todo lo que eso significa. Ahora, cuando miras a ver quién es esta organización que representa a la sociedad civil frente al Principado en este tipo de negociaciones, te encuentras con que su presidente, su currículum es el de directivo en Dow Chemical, quizás la mayor empresa química del mundo, además con cargos, digamos, relevantes, ¿no? Presidente y director general de Dow Chemical Europa, Francia y vicepresidenta a nivel europeo. Y luego además también incluye entre su currículum pues, la participación en British Petroleum en el comité de dirección. Nuevamente, calificar a esto de verde, economía circular y futuro sostenible, pues es un poco difícil, ¿no? Si estos son los asesores del gobierno y representan estas instituciones a la sociedad civil, bueno, yo no me siento representado. ¿Qué hay de la empresa? La empresa Preco. La empresa Preco, en nuestro caso, pues vemos estos son sus directivos, Juan Baena. Bueno, pues como veis, predomina el color verde en su página web. Es una compañía española que va a solucionar uno de los mayores problemas de contaminación del mundo. Y se va a apoyar para ello en esta empresa, Neoliquid, cuyo administrador es Sergio David González Ejido, y que también, bueno, pues nos habla de términos como bioagricultura, bioquímica, economía circular, etcétera. Bueno, pues que ha desarrollado una tecnología para la pirólisis, bueno, y ha patentado una tecnología absolutamente novedosa, ¿no? Bueno, tanto es así que incluso Juan Baena y Sergio David pues han publicado artículos a nivel internacional, ¿no? En revistas que desde el punto de vista científico relevantes, ¿no? Aquí hablan del reciclaje químico del plástico. Claro, volvemos a ensayos en condiciones de laboratorio, compuestos plásticos, nada que ver con lo que llega al mercado, ¿no? Sino, bueno, pues el estireno, etcétera, o sea, compuestos puros. Mezcla a lo mejor, pero siempre de compuestos puros. Bueno, cuando uno rasca y
quieres saber más sobre las personas que están detrás, después de toda esta fachada, de repente se cae el telón, ¿no? En nuestro caso nos llevamos una sorpresa enorme, ¿no? Porque encontramos a Juan Baena y a Sheila Clemente, dos de los directivos de esta empresa, pues involucrados hace apenas unos años en un escándalo en Extremadura, donde estos directivos habían fundado una empresa medida media, una productora, nada que ver con la tecnología de los residuos, sino directamente la publicidad o la o comunicación audiovisual. Empresa que se hizo, que se constituyó un día antes de un concurso público. Y naturalmente, pues fueron adjudicatarios con toda su dilatada experiencia de un día, ¿no? Escándalo, pues que saltó a la prensa extremeña en aquel momento, ¿no? ¿Y qué hay del directivo de No Liquid? Pues el currículum es todavía un poco más oscuro, porque este señor fue viceconsejero de Medio Ambiente en el gobierno de Castilla-La Mancha. Y durante su mandato se produjo uno de los mayores accidentes medioambientales de España, me atrevería a decir, que fue el incendio de una instalación teóricamente de recuperación de residuos industriales, ¿no? Esa instalación había recibido todos los permisos de la Consejería de Castilla-La Mancha, de esa Consejería de Medio Ambiente que llevaba este señor. Incluso más allá, había seguido ampliando autorizaciones, pese a que existían denuncias de que no estaba tratando los residuos, que los estaba acumulando sencillamente, que estaba cobrando por un tratamiento que no hacía, se acumulaban en la instalación y no se acumulaban en condiciones seguras. Y cuando ya salta el escándalo, es cuando toda esa instalación se incendia y libera a la atmósfera todo lo que os podáis imaginar y un poco más. La descontaminación de esos suelos costó varios millones de euros al gobierno de Castilla-La Mancha y bueno, termina sentado en el banquillo él y otra serie de gente que al final no fueron condenados, todo hay que decirlo, porque bueno, el batiburrillo legal que se montó allí fue enorme, ¿no? Sobre competencias de los ayuntamientos, del gobierno, etcétera, y de la propia empresa, lógicamente, que es la última responsable, ¿no? Bueno, pues esto es un poco el resumen, ¿no? De lo que nosotros hemos vivido en Asturias, me gustaría decir, Gijón. Lo que hemos hecho, pues empezamos con charlas informativas, empezamos en Ateneos. Yo soy profesor en la Universidad de Oviedo, llevé el debate también a la universidad porque me parecía que había que acercar el debate también a la gente joven, cosa que es muy, muy complicada. Desde el principio tuvimos claro que había que salir a la calle. Los medios de comunicación no nos iban a hacer caso si no estábamos en la calle. Hicimos una campaña de recogida de firmas que resultó bastante exitosa. Llevamos después todas esas firmas al gobierno del Principado de Asturias, más de 5.000. Ocupamos el espacio público también con pancartas, como la que veis en la foto abajo a la izquierda. Participamos en eventos lúdicos sin estropear el carácter lúdico de esos eventos, en concreto en el carnaval del año pasado en Gijón, en el Antrosu, pues llevamos la pirólisis allí para protestar, ¿no? Con esa música tan divertida de dame veneno, lo sacamos, ¿no? Y eso, bueno, pues ya nos permitió salir en prensa, salir en la radio. También diseñamos nuestra propia campaña con pegatinas que procuramos y camisetas como esta, ¿no? Con nuestro logotipo, intentando llevar la imagen y el debate, ¿no? Sorprender, ¿no? Y bueno, pues la presencia en redes. Para mí lo más difícil, evidentemente, llevar el debate a la calle es siempre costoso, exige mucho esfuerzo de los voluntarios, y lo más difícil hoy en día me parece es acercar a la gente joven. Es el mayor reto para mí en toda esta lucha. En resumen, en la pirólisis sí hay incineración, es un punto importante. En la pirólisis no estamos tratando plásticos solamente, estamos tratando los aditivos de esos plásticos. También el propio plástico en la pirólisis puede generar por sí mismo otros compuestos que son tóxicos, pero es que además sabemos que el plástico ya tiene compuestos tóxicos de mano, ¿no? Hay un problema de fondo. Mientras continúe la industria del petróleo, no hay posibilidad de una economía circular del plástico. Comentaba Greenpeace, sacó un vídeo hace
yo creo que este mismo año, muy significativo, ¿no? Donde veis un cubo con un grifo que representa, el grifo está echando agua sobre el cubo, el grifo representa el petróleo y el plástico, ¿no? Que entra al mercado, el cubo pues es ese mercado y el cubo ya está saturado y está desbordando. Y nosotros con toda la buena intención recogemos agua que cae del cubo y la volvemos a tirar al cubo, pero es que nadie cierra el grifo. Entonces, una economía circular no puede existir mientras siga entrando desde fuera un producto, ¿no? Y bueno, pues lo que está pasando, creo que los gobiernos están agobiados por esta producción continua de residuos plásticos, no saben qué hacer con los residuos y buscan una solución desesperada, encontrando gente que sin escrúpulos le está ofreciendo soluciones, ¿no? Soluciones que no existen. Este es el resumen. También nos preguntaban en los medios de comunicación, bueno, si no queréis pirólisis, ¿cuál es vuestra propuesta, no? Es que nosotros no tenemos que dar una propuesta, porque nosotros no hemos generado, los ciudadanos no hemos generado el problema. El problema lo ha generado otro. Entonces el problema hay que cortarlo en su raíz. Y desde luego, prenderle fuego al problema no es la solución. Esta es la clave, ¿no? Y bueno, pues con esto, pues el resumen, ¿no? Nosotros intentamos reciclar y parece que ellos no. Así que bueno, pues muchas gracias y mucha suerte en esa lucha. Muy bien, Bueno, Santiago. ujú. Pues nada, muchas gracias por la charla. Me ha parecido súper instructiva y súper, vamos, un ejemplo claro de qué tenemos que hacer y a nivel de ciudadanía, cómo hay que organizarse y lo que implica una planta de este estilo, ¿no? Así que bueno, trataremos aquí en Zumárraga de llevar a cabo, de seguir vuestros pasos, tal como habéis hecho en Gijón, y a ver si movilizamos a la gente y logramos parar esta aberración que también quieren hacer aquí en Zumárraga, que es una planta de pirólisis de residuos plásticos, igual que la de Gijón, al de algo menor tamaño, pero también con las mismas problemáticas. Está claro. Pues sí, a ver, hay que luchar. Sabéis que nosotros aquí aparentemente hemos parado el proyecto. Ujú, Yo creo que no se va a construir, vamos, tenemos mediana certeza de que no. Pero también sabemos que están buscando otras soluciones, ¿no? ujú, Se habla de llevar los residuos urbanos, ahora le llaman combustibles sólidos recuperados de los residuos urbanos, pero al final son ujú, los residuos urbanos y son la fracción plástica, pues a ujú, las centrales térmicas que se han paralizado digamos, por el abandono del carbón. ujú, También sabemos que se están llevando a la central cementera que también está en la zona de Gijón Oeste. ujú, Eh, bueno, pues toda esa presión de hacer desaparecer estos residuos y de seguir metiendo debajo de la alfombra, ¿no? El problema. ujú. Eh, Sí, pero bueno. vale, Santiago. Lo que resulta un poco llamativo es que se decida por apostar por esta técnica cuando, como bien comentabas, ¿no? De un residuo plástico, pues tal como en estado sólido, pues en principio no emite ningún tipo de sustancia y podría estar controlado en un vertedero o lo que fuera, ¿no? En vertederos de seguridad o en vertederos adaptados para ese tipo de residuos. Y en cambio se apuesta por este tipo de tecnologías que lo que haces es quemar el plástico y una vez que lo quemas, pues es cuando genera los problemas, ¿no? Pues los residuos Sí. sólidos, líquidos, gases, Ujú. que muchos acaban en la atmósfera, en el medio ambiente, y nos los acaban afectando a nuestra salud, ¿no? Y a la de nuestro entorno. Así es. No, bueno, pues es ese desconocimiento, ¿no? Hay como una idea de que cuando prendes fuego a algo desaparece, ¿no? Como que se Mm. evapora. No, no. Eh, Eso, hay en medio ambiente hay un principio, hay varios principios, ¿no? Hay uno de prevención, que es que no utilices una tecnología hasta que no esté muy, muy comprobada, ¿no? ujú, Esto no se puede mantener, este tipo de instalaciones no pueden experimentar con nosotros, ¿no? Con nuestra ujú, salud. Ese es un principio base, el de prevención. Pero hay otro principio, el de no transferir un contaminante del estado sólido al estado líquido y menos al gaseoso. Un ujú, contaminante en estado sólido, en principio, es más estable. ujú, Y pues los plásticos, la desgracia, su virtud y su desgracia es eso, que metemos un producto como un yogur en un envase de plástico, cuando el yogur caduca al cabo de unas semanas, el envase de plástico va a permanecer inalterado
durante decenas de años y si no cientos. Sí, cierto. Ese es el Bueno, problema. ese es el tema, sí. El problema es que generamos muchos plásticos y lo que has dicho, que no se sabe qué hacer ya con tanto residuo. Y hasta que no se corte el grifo, como has comentado antes, pues seguiremos teniendo el mismo problema. Así es. Así que pasa por reducir, reutilizar y sobre todo minimizar residuos, ¿no? Claro. Muy bien, Alberto. Pues Vale. Pues nada, Santiago, muchas gracias por la charla y esperemos coincidir en otra ocasión. venga, para tomarnos ahí unos vinos en Eso Bilbao es. o en Venga, pues. Zumarra. Vale. Muy bien. Vale, gracias por todo. A Nos vemos. vosotros. Vale, hasta Fuerte, hasta luego. luego. Adiós. Y ahora os voy a dejar con José Ramón Becerra, antiguo parlamentario de Cuberdeac y compañero, ingeniero y especializado en gestión medioambiental, al que también le podéis hacer preguntas cuando termine, por supuesto. Eskerrik asko. Eskerrik asko Inez eta eskerrik asko hona etortzeagatik. Azalpena gazteleraz egingo dut, asturiarrek ulertu ahal izateko, baina gero galderen txandan baduzue aukera euskaraz egiteko eta ekingo diogu arazorik gabe. Mi nombre es José Ramón Becerra y estoy aquí, al hilo de la invitación que me ha cursado la plataforma que se opone a la planta de Plastic Energy. En los últimos 15 años habré conocido una media docena de proyectos similares a este, en Euskadi y en el entorno de Euskadi, todos ellos fracasados. Y entonces, de alguna manera lo que voy a tratar de haceros llegar es qué hay detrás de estos proyectos más allá de la cuestión de la contaminación, que ya nos la han explicado bien Santiago y Charles. Plastic Energy es un nombre atractivo en inglés, suena potente, igual que podría sonar Valogreen, Green Energy, Ecofuel, Pyrorec, reciclados ecológicos o Global Efficiency. Todos estos nombres son de plantas que en los últimos 15 años han fracasado. Aquí en Euskadi, como digo, en el entorno. Detrás de estos nombres hay mucho marketing, ya lo ha comentado Santiago también, se menciona la economía circular, se menciona la economía ecológica, pero básicamente lo que hay detrás de esto es una empresa o un empresario o varios que se aprovechan de una necesidad que tiene la sociedad para hacer negocio, punto. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que producimos y consumimos en el mundo 400 veces más plástico del que consumíamos en los años 50. En los años 50 en el mundo se consumía 1 millón de toneladas de plástico y ahora son 400 millones de toneladas de plástico. De esos 400 millones, ni siquiera la mitad son reciclables. Y además, ni siquiera las separamos adecuadamente para poder reciclarlos. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos enormes cantidades de residuos plásticos que no son reciclables, desde los plásticos de los coches, que la mayor parte de los coches son plástico, los de los aparatos eléctricos y electrónicos, los plásticos de agricultura y otros muchos plásticos industriales que no son reciclables. Pero además los que son reciclables no todos se reciclan, y los tenemos mezclados y no hay manera de darle solución fácil. Entonces, las instituciones tienen un problema, no lo tiene Zumárraga, no lo tiene Guipúzcoa, no lo tiene el Estado español ni Europa, lo tiene el mundo, pero evidentemente hay quien a eso le intenta poner falsas soluciones. Nuestras instituciones, y ahora sí hablo de las instituciones guipuzcoanas, nos dijeron que podíamos dejar los vertederos y que nos valdría con una incineradora, pero por cada 4 kilos de basura se genera 1 kilo de escorias, es decir, reducimos el volumen de los residuos, pero seguimos necesitando vertederos. Y después del desastre que hubo en Zaldívar, no tenemos vertederos suficientes. Aquí es donde este tipo de empresarios aparecen y dicen: yo tengo una solución para que estos residuos se conviertan en un producto utilizable. No van a quedar escorias, no va a quedar nada.
Yo esto lo convierto en un combustible o lo convierto en un líquido que luego se puede vender para hacer más plásticos. Ahí es donde está el engaño, porque como ya nos han dicho Santiago y Charles, la pirólisis, que es una tecnología que se conoce desde hace 40 años o más, porque es una tecnología de combustión más, pues no solamente genera gases, sino que genera sólidos y que genera líquidos, todos ellos contaminantes. Y además no fácilmente utilizables. Luego me centraré en esto. Por lo tanto, ni es una tecnología nueva ni es innovadora. Se conoce desde hace mucho tiempo y además desde hace mucho tiempo se sabe que no funciona. Se han hecho muchas patentes y casi todas las empresas de pirólisis van diciendo que tienen una nueva patente, pero es casi siempre la misma. En concreto, Plastic Energy, y ya me voy a centrar en esta cuestión de la patente, su patente se la compró a una empresa norteamericana que se llama Cinar PLC. Cinar PLC en 2010 con esa patente intentó poner una planta, puso una planta en Irlanda y además a bombo y platillo dijeron que detrás de esa planta de Irlanda iba a haber 10 plantas más. Bien, no solo no funciona la planta de Irlanda, sino que no se supo nunca más de las otras 10 plantas en el Reino Unido. Pues esta tecnología que en 2010 ya fracasó es la que compra Plastic Energy y trae ahora aquí diciendo que con esta tecnología va a funcionar. Para estos proyectos de pirólisis, los empresarios suelen elegir sitios muy bien elegidos. En primer lugar, sitios que tienen problemas con los residuos. Y ahora mismo Guipúzcoa y Euskadi tienen un problema con los residuos, como ya he mencionado. Nos hemos quedado sin vertederos y la incineradora genera escorias y escorias y escorias que no sabemos dónde meter. Y no sabemos qué hacer con los plásticos. Entonces, se eligen sitios cerca de plantas que ya producen plástico. No es casualidad que la planta de Legazpi de reciclaje del contenedor amarillo haya triplicado su capacidad desde 2018. Ahora puede producir o tratar 25.000 toneladas de plásticos. Pero no todos esos plásticos son reciclables, como digo. O se llevan a la incineradora de Zubieta o se tienen que llevar a algún sitio. Pero además, casi todas las plantas que yo he conocido de pirólisis se llevan a sitios que están en declive industrial, con desempleo. Por ejemplo, la planta de Glefaran de Güeñes en Vizcaya, que trata biomasa, que quema biomasa, pero quería quemar plásticos, se lleva, no gratuitamente, a la comarca de Encartaciones, que es la más pobre de Euskadi y la que tiene mayor desempleo de Euskadi. Es mucho más fácil ahí decir, vamos a crear 60 puestos de trabajo, vamos a crear 40 puestos, vamos a crear 30 puestos. Ese mensaje se compra en esos sitios. Entonces, no es casualidad que lleguemos a un sitio como Zumárraga, como Urretxu, como Legazpi, con un pasado industrial potente y que ahora mismo, como vemos, lo que le quedan en muchos casos son ruinas como la de Arcelor, y se diga, ¿dónde estaba Arcelor? Vamos a crear un polo de economía circular ligado a esto. Es más fácil de vender a la gente y es más fácil que la gente lo compre, pero no es real. Se llevan también a sitios, pues por ejemplo, la planta de Pirorec, que yo conocí en el 2008, se quiso poner en el Valle de Tobalina, en concreto en Quintana Martín Galíndez, que es donde está la central nuclear de Garoña. Cuando ya se supo que la central de Garoña se iba a cerrar, es mucho más fácil ir y decir, ahora que vamos a quedarnos sin Garoña, vamos a tener una planta de pirólisis que nos va a resolver el futuro. Esa planta de Pirorec pretendía tratar 21.000 toneladas de neumáticos, que lógicamente no se producían en el Valle de Tobalina, se producían casi todos en Euskadi y en Navarra, y se querían llevar hacia allí. Porque esto también es una característica de muchas plantas de pirólisis, se ponen en sitios poco habitados, porque obviamente quien la pone ya sabe que va a acabar generando problemas de molestias, de contaminación, etcétera, etcétera. Pero aquí lo principal es lo que ha dicho Santiago, ¿cuál es el negocio? Aquí el negocio es, primero, cobrarle a las instituciones por tratar sus residuos y sobre todo llevarse las ayudas públicas que te van a dar por ponerte en una zona de declive industrial. Y cuando ese dinero se acaba, la planta cierra y se acabó. Por ejemplo,
la misma planta de Glefaran de Güeñes. Se creó prometiendo una inversión de 12 millones de euros. El dinero que realmente ha gastado es 4 millones de euros, pero en ayudas públicas ha recibido casi 6. Casi 6. Después de 7 años han anunciado que cierran, después de estar 7 años cobrando ayudas públicas. La de reciclados ecológicos burgaleses, por ejemplo, se planteó en 2008 en Medina de Pomar, una inversión, decían, de 20 millones de euros con 60 empleos. Nunca más se supo. Se presentó en 2008 y la última actividad fue en 2009, nada más. Pirorec, la que he mencionado del Valle de Tobalina, planteaba una inversión de 4 millones de euros, recibió 3,3 millones de euros en ayudas. Se anunció en 2010, en 2013 entró en concurso de acreedores, 2014 en liquidación, se acabó la planta. Y así podría deciros varias más, porque la realidad es que la pirólisis, es decir, intentar tratar residuos plásticos para conseguir otro subproducto, no funciona. El líquido, da igual que se le llame nafta verde, que se le llame tacoil, como se le llame aquí, da lo mismo, se ha intentado utilizar como combustible diésel. Como combustible diésel no funciona porque los requisitos de los combustibles de los vehículos son mucho más estrictos y no funciona. Y se ha intentado utilizar para producir plásticos, pero la realidad es que el problema no es que no pueda servir, sino que tú hoy en día coges petróleo y sacas productos mucho más baratos para producir esos mismos plásticos. El problema es un problema de rentabilidad económica. Sale carísimo obtener un subproducto de una pirólisis cuando tú coges petróleo, lo llevas a una refinería petroquímica y ya sacas directamente los gases que te permiten producir los plásticos. Entonces, el problema es que no es rentable y la rentabilidad se consigue con las ayudas públicas. En el momento en que las ayudas públicas desaparecen, desaparece la rentabilidad y desaparece la planta. Hay un factor muy importante y que yo creo que pasa desapercibido, porque cuando hablamos de molestias, pues se habla de contaminación, y yo creo que Santiago y Charles lo han dicho muy bien: contaminación, cáncer, enfermedades. Yo os invito a que miréis las cifras que se plantean. Aquí para Zumárraga se plantea una planta de 30.000 toneladas de plásticos año. Un camión carga 20 toneladas. Eso significa que para llevar 30.000 toneladas necesitamos mover 1.500 camiones al año. 1.500 camiones al año. Eso es una molestia. Eso es una molestia. Y no te digo nada si en Asturias se planteaban 290.000 toneladas. ¿Cuántos camiones significa eso? Entonces, a veces no solamente nos centremos en la contaminación, centrémonos también en ver qué otro tipo de molestias pueden suceder, y en una cuestión que es muy importante y que, bueno, a mí me parece, por lo menos porque yo he estado en el Parlamento Vasco, sé lo que es la política industrial, trabajo en temas industriales, y cuando tenemos una comarca en declive o un municipio que ha perdido parte de su industria, es muy atractivo y muy llamativo pensar que la vamos a recuperar a todo correr y que da igual lo que pongamos, todo vale para crear empleo. Pero yo diría que no. Si queremos recuperar una actividad sostenible, si queremos recuperar una actividad industrial que sea para el futuro, que tenga futuro, nunca mejor dicho, hay que pensar muy bien qué ponemos en esos terrenos de Arcelor. Ahora mismo son terrenos contaminados, pero se pueden descontaminar. Se puede crear industria sostenible de verdad, pero para eso hay que tener toda la información y hay que pedir a las instituciones que actúen con seriedad. ¿Por qué no puede haber en Zumárraga actividades de las que hoy en día se ponen en Miramón, en Donosti? ¿Por qué no puede haber aquí esas actividades ligadas a la industria de la salud, a la industria o a investigación en torno a temas de salud o de otros tipos? ¿Por qué siempre tienen que ser ligados en estas comarcas a residuos o a plantas que nadie quiere en ningún sitio? Porque si esta planta fuese perfecta, seguramente se estarían pegando por ponerla cerca de Donosti. Seguramente. O en Estados Unidos.
o en Estados Unidos, en sitios donde, o en Madrid, o en Bilbao, no quiero centrarlo en estos sitios, pero si es tan buena, ¿por qué se lleva entonces a donde no se están produciendo la mayor parte de los residuos? Porque no creo que Zumárraga a estas alturas, ni Urrechu ni Legazpi, sean los municipios que más residuos producen de toda Guipúzcoa, ni que tengan la mayor concentración de población de todo Guipúzcoa. Entonces, bueno, pues no quería extenderme y nada, eskerrik asko entzuteagatik. Bueno, eskerrak eman Becerrari bai, eta esan dizuegun bezala, galderaren bat egitea nahi bazute, aukera aukazute orain. Las preguntas pueden ser a José Ramón o a Santiago y Charles, que siguen con nosotros, ¿eh? Alberto, suelta. Bueno, yo te quería comentar, con José Ra, eso que acabas de comentar, lo de los camiones me parece interesante, porque creo que lo has enfocado por las molestias, el ruido, tráfico, etcétera, pero claro, también hay que pensar que los camiones queman gasoil y son emisiones y también es contaminación. O sea, al final, un poco toda la infraestructura que va ligada a la planta, pues también creo que también hay que perderla de vista. ¿Vale? Eso, esa apreciación. No hace falta que te conteste. No. Bueno, y comentar que en Legazpi habíamos hecho extensiva invitado al resto de concejales del ayuntamiento, de todos los grupos a venir, y que por desgracia creo que, bueno, no he mirado quién anda por ahí. Aquí también se ha hecho, ¿eh? Pero creo que no. Sí, alguno hay. Ya que has comentado el tema de las administraciones y el papel que tienen que desempeñar, creo que también que se hubieran acercado hoy aquí a recibir un poco la versión B, porque ellos nos plantean siempre la versión A, pues bueno, la versión B, y que se hubieran informado un poco, ¿no? Me da un poco pena que no hayan venido. Comentar eso. Yo sobre las administraciones tengo que decir una cosa, porque aquí no sé si ha pasado, pero por ejemplo en Vergara, con la famosa planta esa que querían poner de Valogreen, de también quema de papel, pues al final llevaron a la corporación municipal, o no sé si fue al alcalde o a algunos concejales. Y este tipo de empresas suelen tener siempre una planta piloto. Esto es importante porque Santiago lo ha mencionado, no, lo ha mencionado Charles. Una cosa es lo que te funciona en un laboratorio y otra cosa es lo que funciona a gran escala. Entonces, claro, cuando se hace una pequeñita planta y metes 200, 300 kilos de plástico controlados, de una calidad controlada, no es lo mismo que meter 30.000 toneladas de plástico mezclado que te viene de cualquier sitio, de cualquier parte y en cualquier condición. Entonces, normalmente a los políticos, tengo que decir, les llevan a ver plantas piloto que están más o menos bonitas, que están más o menos limpias, que están más o menos ordenadas, y le dicen, mira, esto es lo mismo que voy a hacer en tu municipio, pero más grande. Y ahí está el engaño. Bueno, es un engaño que necesitan ellos escuchar para luego intentar convencer a todo el mundo de que es fantástico, ¿no? Bueno, hasta donde sé Vergara, el ayuntamiento está luchando como gato panza arriba, argumentando que va contra la ordenación urbanística de Vergara, hasta tal punto que el gobierno vasco yo creo que incluso prevaricado dando una autorización ambiental integrada en contra de la ordenación urbanística de Vergara. Aquí por contra, y eso te quería preguntar ya, mirando, el gobierno vasco está desaparecido, solo están Diputación y Ayuntamiento, Serrano y Asensio. Y sí me ha llamado la atención y no sé, tú que has estado en el Parlamento Vasco, no sé qué lectura haces de la situación. Bueno, por empezar por el tema de Vergara, efectivamente, Vergara cuando se dio cuenta de lo que había detrás reaccionó a tiempo y fue capaz de poner
los límites que no había puesto al principio. Pero sí es cierto que después de ese viaje que yo menciono, que les llevaron a Alicante, les enseñaron la planta piloto, sí venían pensando que aquello era relativamente inocuo. Luego, cuando efectivamente apareció se contrató una empresa independiente que hizo una evaluación del proyecto, ya efectivamente salieron los problemas que ya han mencionado Santiago y Charles, y entonces ya reaccionaron. El tema del papel de las diferentes instituciones. El gobierno vasco tiene un papel claro que jugar en el tema de los residuos, pero conociendo un poco cómo funcionan los políticos, casi que prefieren que los marrones se los lleven otros. Entonces, en el gobierno vasco quien lleva el tema de los residuos es el PNV, mientras que en la Diputación es el Partido Socialista, y aquí en Zumárraga está el Partido Socialista. Entonces el PNV dirá, bueno, si tuviera que partirme la cara por alguien del PNV, bien, pero no me la voy a partir por alguien del Partido Socialista. Y yo sospecho que algo de eso ya hay. Sospecho. Y no soy de la comarca y tampoco puedo opinar con esto que he dicho, tratando como una opinión muy personal y subjetiva. Pero igual sospechas bien. En Vergara, ¿el alcalde de qué partido? Era de Bildu. Ahí sí el gobierno vasco entró a tope diciendo esto es muy bueno, esto hay que ponerlo, esto sí. Ahí sí entró el gobierno vasco del PNV. A Santiago le haría una pregunta. Allí en Gijón, ¿la prensa se involucró en el tema? Pues sí, nosotros tuvimos una suerte, y es que estábamos en campaña electoral. Vamos a ver, estábamos en campaña electoral año y medio después de salir las primeras noticias. Las primeras noticias tenían un lenguaje tan oscuro o tan verde que pasaron desapercibidas. Las hubo, pero los grupos ecologistas no se percataron. A nosotros nos llegó, como asociación vecinal, nos llegó la información más de un año después de estar realmente las comunicaciones del Principado en prensa, porque no tuvieron ninguna repercusión. A partir de ahí, cuando empezamos a movernos, tuvimos la suerte de que 9 meses después eran las elecciones. Entonces sí hubo posicionamiento. Lo conseguimos por eso y porque salimos a la calle. Solo por dar una charla, como empezamos en un ateneo municipal, que sí tuvo acogida entre público, pero solo por eso no salimos en prensa, ¿no? Lo conseguimos después, cuando empezamos a poner pancartas, cuando inundamos la ciudad con las pegatinas, y mucho más 6 meses después, gracias al hecho de que había elecciones y ya todo el mundo tuvo que dar la calle, ¿no? Si me permitís una observación respecto a todo lo que se ha dicho, por debajo de la pirólisis y por debajo del plástico lo que hay es un problema de gestión de residuos. En Asturias siempre hubo la intención de incinerar, y yo me temo que en todas las comunidades siempre hay la misma intención. Se plantea la incineración como... ¿Oye? Igual denbora... Bai. Recording is on. No se comportan así. Santiago, perdona, es que se ha cortado un segundo. ¿Dónde dijo? Por la incineración. Que era Que querían incinerar en Asturias. Eso es que siempre han querido incinerar en Asturias. Sí, siempre han querido incinerar en Asturias. Yo os lo digo porque yo soy doctor en tecnologías del medio ambiente, ahora no ejerzo en ese campo. Pero, bueno, pues lo viví desde el principio, hace 30 años. Y siempre la intención era incinerar, incinerar, incinerar. Había un vertedero, había plantas de reciclaje, pero la intención de los gestores era generar un cuello de botella, y así se expresaba en reuniones en petit comité, ¿no? Generar un cuello de botella para llevar a la incineración. La incineración se entiende como que va a destruir el residuo, y eso es falso. Si yo quemo rastrojos y quemo madera, pues prácticamente no queda nada, ¿no? Pero el residuo urbano no se comporta así. Eso es lo que no entiende el político. Y en medio ambiente hay un principio, que es el principio de precaución.
Si yo tengo una tonelada de residuo contaminante, de plástico contaminante, aquí, en este despacho, yo no corro ningún riesgo, mi salud no corre ningún riesgo. En el momento que un residuo sólido lo procesamos de alguna manera y transformamos ese residuo sólido en un residuo líquido y en un residuo gaseoso, mi vida corre riesgo. Los contaminantes van a llegar a mí a través del agua y a través del aire, sobre todo del aire y después del agua, a mí y al medio ambiente, y lo vamos a contaminar. Una tonelada de plástico en una bala de plástico es asqueroso, es un desastre, como sociedad es lo que estamos generando, pero mientras esté ahí en un sitio confinada, no va a dar problema. Como la quemes, vas a generar unos líquidos que van a generar problemas y vas a generar unos gases que van a generar problemas. Es imposible de contener. Esa es una reflexión como técnico en este campo. Y por eso nosotros ganamos y perdimos, porque sé que la presión para quemar los residuos urbanos, llámese ahora combustible sólido recuperado, es decir, los plásticos, que es el componente fundamental del residuo urbano no reciclable, es enorme y sigue ahí y va a seguir ahí hasta que dejemos de producir plásticos o produzcamos otro tipo de plásticos que ahora mismo no hay ninguna voluntad de hacerlo de esa manera. ¿Veis? Y otra cosa quería plantear también. Aquí la planta de Plastic Energy se plantea aquí en Zumárraga, en Arcelor. Y lo que sí que veo es que el pueblo aquí, por ejemplo, la gente está involucrada, está la plataforma, pero en el resto de la comarca como que parece que la cosa no va con nosotros. Entonces, sí que creo que igual habría que trabajarlo también a nivel de Gazpi, a nivel de Ezkio, a nivel de Beasain incluso, por eso ya está, a nivel de Beasain incluso, a nivel de todos los pueblos periféricos, porque al final, como acaba de comentar Santiago, todo eso plástico que quemamos mediante pirólisis, al final acaba en el aire y acaba en líquidos, pero en el aire también, y esas partículas se dispersan. No se van a quedar en Zumárraga. Eso es. Se van a dispersar en un radio de 20-30 kilómetros, con lo cual, pues Legazpi, Ezkio, Ormaiztegi, Mutiloa, etcétera, también se van a ver afectados. Entonces, creo que ese mensaje también lo deberíamos de transmitir, porque la pelea yo pienso que hay que hacerla más, no solo ya a nivel solo Ucrania y Zumárraga, sino a nivel comarcal. Sí, yo creo que tienes razón y eso, de hecho lo hemos planteado en la plataforma más de una vez, que no es tema contraproducente solo para la comarca Urola-Garaya, sino también para el Goierri. Y creemos también que la ciudadanía de Orretxu y Zumárraga debería implicarse más cuando este tipo de plantas en Andalucía, por ejemplo, por el tipo de, como os he dicho antes en euskera, por el tipo, como tienen marcada la ley, tipo de suelo 3, tienen la obligatoriedad de estar a 4 kilómetros de núcleo urbano y esta nos la van a meter en medio del pueblo a 200 metros del ambulatorio, a 100 metros de la música escola, a 300 de la Salle y tenemos el hospital comarcal al lado, que como bien ha dicho José Ramón, bien podían poner o un parque tecnológico o un centro de investigación. Cuando el hospital de Zumárraga es puntero para otras cosas, debería de serlo para esto también, ¿no? Al hilo de esto del hospital, quería comentaros que a nivel de Euskadi hay algo que se llama, que es un proyecto que hicieron varios ingenieros y médicos, se llama Proyecto IMA. Este proyecto valoraba qué consecuencias a corto y largo plazo repercutían bien en mujeres embarazadas y en niños. Por si alguien quiere leer un poquito sobre este tema y informarse, deciros también que desde la plataforma nos hemos puesto en contacto con algunas de las personas de este proyecto y de momento pues no ha podido ser que estén aquí. Y yo a Santiago le quería plantear otra cuestión. Santiago, has comentado antes que en vuestra zona dabais niveles altos de benceno. ¿Tenéis cabinas de control de la calidad del aire en Gijón? Sí tenemos una red de control de calidad del aire. Mira que a lo mejor Charles hasta está más al día que yo. La problemática que tenemos en Gijón con esa red es que la contaminación está muy concentrada en el oeste de la ciudad, afecta a toda la ciudad y afecta evidentemente a poblaciones aledañas, esto que estabais diciendo antes,
de extender la lucha a un ámbito más amplio me parece importantísimo. Nosotros nos veíamos en un momento dado que incluso la lucha se concentraba en el oeste de Gijón, que sí estaba concienciado por la contaminación y es al que le tocaba la planta más próxima, porque se pretendía instalar en el puerto industrial, en el puerto del Musel. La lucha sí se llevó a cabo a nivel vecinal de toda la ciudad, pero claro, realmente el problema no era de Gijón, el problema es de Asturias, porque al final el problema afectaba a un modelo industrial y de gestión de residuos, ¿no? Sí tenemos una red de calidad del aire, sí tenemos informes que demuestran el problema de calidad del aire y sí tenemos polémicas, como en todos los sitios, de que esta red falla pues en la zona oeste, donde no debería de fallar, cuando tiene que fallar, y que los planes de emergencia, pues bueno, pues hay una queja constante cuando se superan esos niveles, pues no hay una información a la población transparente, clara, que la población entienda y tampoco hay unas medidas de qué es lo que hay que hacer. Hace menos de un año uno de los hornos altos se incendió. Las llamas se veían desde Gijón, el humo también. No había una comunicación de qué es lo que tenía que hacer la ciudadanía en ese momento. No la hubo. O sea, tenemos red, pero me imagino que estaréis parecidos, ¿no? Bueno, os quiero preguntar, haré primero la pregunta en euskera y luego os la hago en castellano a vosotros. Justo klima larrialdian goibilerata izan da, eta horraitzen dugu deskarbonizazioa, erregai fosilak uztea, olako puntuk garatu behar diala, eta aldi beren, hemen proiektu berde bat jarri nahi zuen, baina petrolera handik atzen darela, kamioi pilo bat ibiliko diala. Nola baloratzen duzue klima larrialdian ingurun proiektu hau? Mira, ahora en castellano, he preguntado un poco, como ha sido la cumbre del cambio climático, ha habido, bueno, hay puntos como la descarbonización o el abandono de los combustibles fósiles. En estos proyectos suelen estar detrás petroleras con las problemáticas que traen. ¿Qué opináis sobre estos proyectos? ¿Cómo incidirán en el cambio climático o la crisis climática? Tienes el micrófono apagado, Santiago. Sí, pero te dejo a ti hablar, no sé. Bueno, si queréis. O sea, es evidente, o sea, detrás de estos proyectos está la industria petrolera, porque es la que ha generado el problema, la que quiere mantenerse, quiere perdurar. Entonces es un modelo industrial que quiere perdurar y no hay solución a eso. Se va a resistir todo lo que pueda. Como se está hablando, vuelvo a la figura que introdujo Greenpeace, ¿no? de ese grifo echando agua sobre un recipiente, el recipiente desbordando y un niño cogiendo agua de la que desborda para volver a meterla, ¿no? en el recipiente que sigue recibiendo agua. Ese es el mundo del plástico. La industria petrolera produce plástico, nosotros lo metemos en el contenedor amarillo, pero se sigue produciendo plástico y además plástico constantemente. Ves las curvas de producción de plástico y de producción de petróleo en los últimos 100 años y van a parejas, ¿no? Entonces, pretender que esto es economía circular y que esto va a contribuir a descarbonizar la economía cuando lo que estás generando son combustibles, o sea, cuando lo que estás haciendo es quemar el plástico, porque mientras tengas el plástico en estado sólido no contribuye al efecto invernadero. Tienes un problema, como digo, bueno, pues yo tengo plásticos, estamos rodeados de plásticos por todas partes, ¿no? En botes, en forros, no puedes evitarlo. Pero bueno, no te da miedo. A mí que esto empiece a arder, sí me daría miedo ahora mismo, ¿no? Entonces, mientras estos plásticos estén en estado sólidos, no producen efecto invernadero, por lo menos. No producen CO2. En el momento que arden, producirán CO2 y producirán encima todos estos productos de los que hemos estado hablando. Entonces, no, esto no tiene nada que ver con... Claro, cuando la Unión Europea declara el gas natural ya como una fuente de energía verde, pues estamos
pues al borde del colapso. No tiene sentido, es una distopía. Nere kasuan argi eta garbi daukat deskarbonizazio bidean plastikoen erabilera murriztu behar dugula, argi eta garbi, baina eta bueno, hau bezalako proiektu batekin lortuko den eragina oso murriztua izango da, iaia ezin da nabaritu, oro har, baina izatekotan, hau bezalako proiektuek bere lekua izango zen petrokimiketan. Hau da, Petronorrek gauza bera egin nahi du, baina ez hemen Zumarragan baizik eta haien instalazioetan. Eta Plastic Energy enpresak, proiektu hau garatzen duen enpresak, akordio batera iritsi da Herbehereetan Sabik, ekialdeko petrolera batekin, beste hainbeste egiteko enpresa horren, petrolera horren egoitza batean, bai? Ulergaitza dena da hemen Zumarragan egitea eta ez egitea haien instalazioetan. Haiek benetan sinesten baldin badute zeo zer egingo dutela hau bezalako proiektu batekin, petrolera edo planta petrolifera batean egin behar dute, eta ez hemen, Zumarragan eta hiriaren erdian. Hori da nire kezka nagusia, baina ziur nago ez duela inolako eraginik izango hori deskarbonizazio bide horretan. Norbait gehiago galderaren bat edo? Bestela ya bukatutzat emango dugu hitzaldia. Decía que si nadie tiene ninguna pregunta más que hacer, pues daremos por finalizada la charla y os damos las gracias por haberos acercado, informado, y ahora os toca a vosotros transmitir el mensaje, que no se quede en esta sala, por favor. Vale, eskerrik asko. Esto que he dicho del proyecto EMA, yo salseando en revistas científicas